buen día, queridos alumnos, ¿cómo están? Como ven aquí, la profe Romy me va a salir a dar una vueltita hoy en la clase de sociales. ¿Por qué? Porque la profe Romy está aquí, estoy en la ciudad de San Pedro, ¿sí? Específicamente en Laguna Blanca, ¿verdad? En este momento soy una turista, ¿verdad? Porque hoy en la clase de sociales vamos a hablar del patrimonio turístico que tiene el Paraguay. Así que chicos, a partir de hoy vamos a andar de paseíto por algunos lugares del Paraguay. Me saco mi anteojito así ustedes me ven mejor ahí. Entonces vamos a estar trabajando con eso en el área de sociales, ¿sí? En la unidad 8 ya del libro, y vamos a conocer algunos lugares, no solamente este, que es Laguna Blanca, sino también varios otros que vamos a estar observando. Bueno, les quiero explicar un poquitito lo que es el concepto de patrimonio, ¿sí? Para que ustedes sepan bien lo que es un turista también, qué es lo que hacen los turistas. Y también les quiero mostrar algunos lugares en los cuales tiene algunos, porque Paraguay es muy rico también en cuanto a lugares turísticos. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos el día de hoy. Bueno, entonces en nuestra clase de sociales de hoy vamos a hablar de patrimonios turísticos del Paraguay. Voy a dejar por acá mi anteojito, que es un turismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el turismo, chicos? Dice que es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales, puede ser de negocios o pueden ser de profesional. Yo, por ejemplo, viajé de manera profesional, porque yo profesora les tengo que mostrar, ¿verdad? Entonces tuve que venir hasta la ciudad de San Pedro para dar la clase de hoy. Dice también ser turistas o excursionistas, residentes o no residentes. Y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. Bueno, entonces, y ahora mismo, con esta pandemia, ¿verdad? Hacemos un turismo interno en la casa, me voy en la sala, me voy en la pieza, me voy al patio, ¿verdad? Pero en realidad eso no es un turismo. Un turismo dice que tenés que salir de tu por motivos personales, por cuestiones de negocio. Ustedes negocios todavía no hacen, así que puede ser por motivos personales, lo que más salgan, ¿verdad? Con sus familias. Y pueden ser, los turistas pueden ser excursionistas también, hacer excursiones, ¿sí? Residentes o no residentes. Yo vivo acá en Paraguay, entonces soy residente y hago una excursión en la ciudad, chicos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es un patrimonio, ¿sí? No de la parte económica, vamos a ir para el patrimonio de cuestiones de cultura. Dice que el patrimonio es el legado del pasado, ¿sí? Nuestro equipaje en el presente y la herencia que dejaremos a las futuras generaciones. Bueno, eso es un patrimonio que dejaron, ¿no? Que sería nuestro paciente, y lo que nosotros hagamos con él va a ser el futuro de los demás, ¿sí? Por ejemplo, este lugar lo dejaron, ¿verdad? En Laguna Blanca los antepasados, y ahora mismo los dueños actuales lo explotan. De cómo lo cuiden o las personas del lugar o que las visiten va a ser la herencia que le van a dejar a sus futuros hijos, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, han cuidado como hasta ahora, sus hijos van a poder también visitar ese lugar. Entonces hablamos de un presente y hablamos del pasado también. Ahora, un patrimonio turístico, ¿qué activos con los que se cuenta? ¿Sí? O con lo que cuenta un lugar y se divide en tres partes. ¿Sí? La primera es el atractivo natural, lo que la naturaleza te da, como en este caso, ¿verdad? Playa, o sea, en realidad es arena y el lago, pero es lo más parecido a la playa que en Paraguay podemos tener, ¿verdad? Después dice el atractivo histórico, ¿sí? ¿Qué hay de atractivo histórico en ese lugar? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese? Y por último tenemos el atractivo cultural, ¿sí? ¿Cómo serían los museos? Por ejemplo, ya les voy a mandar un atractivo cultural que tenemos aquí en Paraguay. Son varios, pero les cuento uno de ellos. Bueno, entonces chicos, también tenemos que ver que la clasificación de los atractivos turísticos son dos, o tres también. Hablamos un poquito de lo que son los naturales, que son los elementos de la naturaleza, que determina atracción, que motiva al turista a dejar su lugar de origen por ir a un determinado tiempo con una finalidad. Tenemos, por ejemplo, los bosques, playas, lagos, lagunas, aguas termales, ¿sí? Los cerros, ¿sí? Si hablamos de otros países, por ejemplo, el de Machu Picchu, ¿verdad? Después lo que hay las montañas, ¿verdad? Las grandes montañas de otros países, pero en este caso solo vamos a centrarnos en Paraguay.
También los atractivos culturales dice que es para viajar, para conocer, comprender otras culturas, ciudades, zonas, monumentos, la gastronomía. ¿Sí? Sabemos que cada uno de los departamentos que tiene el Paraguay cuenta con algo característico de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, en Misiones, pues si hablamos de gastronomía, el famoso chorizo misionero, ¿verdad? Una delicia. O de Areguá, si hablamos del departamento central de Areguá, que ahora mismo está explotando con todo, que son las deliciosas frutillas, ¿verdad? Entonces su gastronomía, algo turístico, algo característico de ese lugar que me hace a mí querer visitar, ¿verdad? Bueno, y les quiero más. Ah, y acá está, qué interesante, dice mi amiguito aquí. Dice que los bienes de una nación que heredan los antepasados también son considerados patrimonios. Por ejemplo, dice, el ambiente donde uno vive, los campos, las ciudades, sus tradiciones, sus creencias, ¿sí? Su religión, ¿verdad? Y un ejemplo de patrimonio cultural del Museo de la Casa de la Independencia, que hoy vamos a estar visitando virtualmente, así que y después de terminar toda esta explicación, vamos a estar conectándonos en vivo y vamos a hacer la visita al museo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos he encontrado aquí, ¿verdad? Algunas de las visitas, en algunas me fui, en otras no me fui, ¿verdad? Vamos a ver qué traje hoy para ustedes. Este lugar es conocido como la Misión Jesuítica de San Cosme y Damián, que está en el departamento de Itapúa, ¿sí? Las ruinas jesuíticas. Una vez ya fuimos, ¿sí? Cuando hablamos de los franciscanos y los jesuitas, digamos, sí, esto estamos observando es conocido como la cordillera de Amambay, que está en el departamento de Amambay. Miren, acá se hacen actividades, no me viene ahora el nombre, pero es el que se puede hacer con las cuerdas, y es como escalar, ¿sí? Se hacen actividades acá, por supuesto, no desde la cima, sino ahí. A este lugar sí ya me fui, les recomiendo, chicos, está en la ciudad de Ubucuí, fundición, mejor dicho, de hierro de la Rosada, que está en el departamento de Paraguarí, pero en la ciudad de Ubucuí. Es así el lugar, y así como vimos, están, están los hierros, ahí se fabricaron anteriormente, y hay así todas las maquinarias, los primeros hierros que se construyó en Paraguay. Y visitarlo, encima es entrada gratuita, ¿sí? No sé si hasta ahora, pero hasta hace 2 años que fui, era todavía gratis, y se podía visitar todo, ¿verdad? Armamento, las primeras balas del cañón, hay cañones, hay inclusive las primeras armas que se crearon acá en Paraguay están ahí en la ex fundición que está ubicado en La Rosada, como les dije, acá, ¿sí? La Rosada, y acá también se puede acampar, pero no sé, a mí me da miedito acampar porque hay mucho movimiento por la noche ahí, ¿verdad? Bueno, pasamos este lugar, miren lo que es, miramos y decimos que no parece de Paraguay, pero en realidad es, chicos, es porque estamos hablando del refugio de Tatiyupí, que está en el departamento de Alto Paraná. Ya casi, bueno, en realidad los estudiantes del tercer año, la mayoría, noveno, tercer año, se suelen ir a hacer su paseo del año, ¿verdad? El viaje del año en este lugar. Es hermoso, yo solamente lo conozco por imágenes, ¿verdad? Pero tiene muchas actividades que hacer, ¿verdad? En este lugar. Bueno, pasamos, miren dónde estamos, sí, en donde vine hoy yo. Estamos hablando de Laguna Blanca, que está en el departamento de San Pedro. Y observen, chicos, las aguas cristalinas, ¿sí? Transparencia total. Es un bellísimo lugar que yo sí ya tuve la oportunidad de conocer. Es de difícil acceso, sí, pero vale la pena, vale la pena. Puedes hacer muchas actividades, también tienen un mini museo y el agua es una belleza. Realmente recomendado de este lugar. Después, miren esto, el famosísimo, acá también ya fui, justo fui las vacaciones del año pasado, me fui y por fin conocí uno de los más famosos saltos que tiene el Paraguay, que es el Salto Cristal, que está en el departamento de Paraguarí, pero en la ciudad de Ubucuy. Cuando estuve por Ubucuy, hice todo un tour por sus lugares turísticos y es una belleza la cascada. Y acá salió un amigo, ¿verdad? No sabemos quién es. Ignórenlo. Esta parte, chicos, ven, hasta acá se puede llegar, ¿sí? Para tomarse una fotito. Acá tiene un límite donde hay piedras. Esta parte donde se ve más oscuro es como un pozo
muy profundo que solamente se puede llegar hasta ahí a través del chaleco salvavidas, ¿sí? No podemos, sin chaleco no puedes estar en esta parte porque es muy profunda y es un pozo sin fin, no sabemos cuántos metros ha de tener. Entonces, hasta acá todo bien, podemos pisar, estar tranquilitos, todo, pero a partir de este borde, ya con chalecos, y solamente también es un límite por límite de tiempo, ¿verdad? Hay un salvavidas ahí que te da como 10 a 15 minutos para poder estar ahí. Yo no me animé porque había mucha gente, esa vez que fui, y también porque, no sé, me da como miedo, ¿verdad? No saber qué tan profunda es, yo tan chiquitita, ¿verdad? No sé. Entonces no me animé, yo me mantuve acá cerquita, nomás en la orilla, para las fotos y demás cosas. Bueno, seguimos, a este lugar también visité, de hecho que yo soy del departamento de Guairá, soy villarriqueña y vivo en la ciudad, o sea, vivía en la ciudad de la Colonia Independencia, en donde queda este lugar bellísimo, ¿sí? Es el Cerro Acatí, que está en el departamento de Guairá. Una vista increíble, chicos, una vez que llegas a la cima del cerro. También es difícil llegar, tienes que ir sí o sí en vehículo y caminar, llegar, o sea, queda unos cuantos kilómetros de la ciudad y llegas a la cima del cerro. Y acá el famoso, donde habrán visto las fotos de más de uno, donde se sientan. Esto es la punta del cerro y acá te puedes sacar fotos, ¿sí? Todo lo que se ve, miren, la belleza impresionante. También, otra vista. Y por acá, no tengo una imagen, pero por acá hay un árbol más o menos parecido a esto, que tiene una hamaca. Vos te puedes hamacar, ¿sí? Una sola hamaca, vos te puedes hamacar en la punta del cerro. Imagínense lo que es en la punta del cerro. Es una belleza del lugar. Y si tienen la posibilidad de ir, una vez que pase toda la pandemia, por supuesto, vayan y aprovechen. ¿Verdad? También hablamos del Palacio de los López, que está en el departamento central. Seguramente más de uno conoce, ¿sí? Cuando va por la ciudad de Asunción, pasa normalmente. Ahora más todavía, porque detrás tenemos la costanera, ¿verdad? Después hablamos del departamento de Paraguarí, les traje esto interesantísimo, que es acerca del tren. Nosotros tenemos también el ferrocarril que está enfrente de la Plaza Uruguaya, ¿sí? Pero en la ciudad de Escobar, que está en el departamento de Paraguarí, hay un tren, ¿sí? De hecho que todas las ciudades tienen que ver con trenes, mejor dicho, y vos podés, creo que el monto son de 5 a 10 mil guaraníes, vos pagas y te hacen como una guía turística dentro del tren. Dentro del tren, el tren no se mueve. Vos puedes mirar, ¿sí? Te sacas fotitos, ¿sí? Te sentás un ratito, así, y te hacen una guía turística. Te cuentan también de qué año es el tren, cómo vino ahí, ¿verdad? Y eso es un atractivo turístico que tiene la ciudad de Escobar, ¿verdad? Los que vamos por ruta 1 hacia Paraguarí, yo les recomiendo que vayan. Es muy lindo, ¿verdad? Como antes se iban en el tren y tener esa experiencia de acá de Paraguay, ¿verdad? Después tenemos las cavernas de San Lázaro. Así mismo, como escucharon, en Paraguay hay cavernas, ¿sí? Que está ubicado en la ciudad de Vallemí. Y es un atractivo turístico muy recomendable también. Yo no lo conozco, pero por lo que he investigado, van varias gentes. Es una caverna, ¿sí? Que tiene varias profundidades, ¿verdad? Se ingresa ahí con todos los aparatos de seguridad, una linterna, y hacen la exploración. Si por ahí les gusta, tenemos aquí también. Y esto es los nuevos, les digo los nuevos, pero hace mucho que está, pero casi no es visitado por los turistas y nosotros, porque es un lugar de difícil acceso también y no es tan conocido. Se llama Lago de Ojo del Mar, que está en Bellavista Norte, en el departamento de Amambay, ¿sí? La ciudad de Pedro Juan Caballero. Y esto dice que fue producto de un volcán en erupción. Más o menos tiene esa forma. Entonces, el agua es así como lo ven, cristalina, pareciera una mezcla de verde con azul y, como les digo, es un bellísimo lugar, muy recomendado por las informaciones que estuve investigando para poder visitar. Entonces, cuando pase toda esta pandemia, vamos a hacer turismo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a ver un poco las imágenes. La siguiente clase yo les voy a traer más imágenes. Vamos a ver si puedo irme más allá de San Pedro. Vamos a ver qué recorremos por acá cerquita para que ustedes puedan ver también. Y
como les dije, ¿verdad? Una vez que pase todo esto de la pandemia, explotar nuestro turismo interno, visitar los lugares que el Paraguay tiene, ¿verdad? Que son muy lindos también, son muy lindos y sobre todo para incentivar lo que es el turismo interno, la economía, ¿verdad? Que tanto se ve afectada ahora mismo. Bueno, ahora ya les dejo, ya les expliqué todito, les mostré las fotitos. Ahora es hora de trabajar, chicos, y vamos a abrir nuestro libro de sociales en la página 112 y 115 que hoy vamos a estar trabajando.